A ver, sí. Bueno, ante todo, mil disculpas. Yo siempre voy a toda velocidad. La verdad es que vivo muy lejos en el campo y la verdad es que siempre hay quien no cree en las coincidencias y en las sincronicidades negativas. Yo creo en las positivas, pero en las negativas también, que ha habido hoy 2 accidentes. Así que tardó digamos, de la carretera Burgos, kilómetro 44 aquí, 2 horas y media. En fin, lo que quería era hablaros de la conexión de Egipto y la Atlántida. Como es un tema muy amplio, primero. Segundo, tenemos poco tiempo aquí. Y tercero, yo tengo la intención, le decía por teléfono a Mari Carmen de Vicente, que no es familia mía, pero sí familia del alma, la esposa del presidente de la Sociedad Española de Antropología, Ramos Pereira, que hace 27 años yo empecé una nueva etapa en mi vida de la mano de Ramos Pereira, que fue la creación de la revista Año Cero, porque Ramos fue quien me presentó hace 28 años al editor. Bueno, fue una cosa muy rauda. O sea, en 3 meses nos pusimos a trabajar y tuvimos la revista en la calle. Entonces, esa es una etapa de mi vida que yo decidí que terminara a los 25 años de dirigir la revista hace 2 años, para el bien de mi salud anímica. La cuestión es que ahora, de nuevo, le decía a Mari Carmen de Vicente Pereira que empieza una segunda etapa, curiosamente también de la mano de ellos. Y digo curiosamente porque no ha estado preparado, porque realmente hemos cambiado mucho, ¿verdad, Mari, de la fecha de la conferencia? Se dijo hoy, sí le dije en el último momento, oye, voy a cambiar de tema, Egipto, porque era algo que iba a tener preparado. Y es porque, por una serie de circunstancias, para mí no casuales, de repente empieza una etapa de mi vida relacionada con Egipto. Yo a Egipto he viajado 33 veces hasta ahora, la última ha sido en el mes de enero, y la mayoría de ellas en compañía de mi compañera y esposa, Arantxa Goñi, a la que algunos conocéis, psicóloga de amplia experiencia y formación. Entonces, para nosotros Egipto ha sido, para ella antes de ir yo con ella, porque ella ya lo conocía antes, un antes y un después. Ha sido una transformación, ha sido una conexión con otras realidades y con otro mundo, y toda una serie de circunstancias, entre otras que unos pocos amigos, varios amigos míos, 2 de ellos médicos, curiosamente, la doctora, no solo porque sea médico, sino porque tiene un doctorado, Sara Díez Angulo, cuyo hermano físico e investigador en física, que está aquí también, me animaron, oye, ¿por qué no organizas un viaje a Egipto para compartir vuestras experiencias? Lo hicimos en el pasado con grupos de amigos sin organizar y fue un desastre, porque se añadía mucha gente que no iba a lo que a nosotros nos interesaba. Así que todo ha sido así muy al azar, pero de repente, este mes, esta es la primera, pues he suspendido otra, cierto, que había en Albacete porque no da abasto, pero voy a dar en diferentes puntos de España 5 conferencias sobre este tema. Y paralelamente he organizado a toda velocidad, tan a toda velocidad, que me han traído aquí los folletos, un viaje especial, que más que un viaje, yo he sugerido una serie de puntos, es un curso sobre el Egipto secreto, que a quien le interese luego cogéis un papelito y os lo lleváis, porque hay 2 fechas este verano, Navidades, pero como solamente comentarlo con los amigos y publicarlo en WhatsApp, ya en el viaje de agosto la mitad de los pasajes, porque tiene plazas muy limitadas, ya están reservados, pues bueno, así va la cosa. La cuestión es que os decía que es muy amplio. ¿De qué manera se relaciona esto con la Atlántida? Bueno, es más subjetivo que las experiencias que yo he tenido en Egipto. En las experiencias que yo he tenido en Egipto, que han sido muchas, importantes y transformadoras, sabiendo dónde y cómo conectar con los lugares de poder, es decir, con aquellos lugares de iniciación que estaban tremendamente cargados, que siguen tremendamente cargados. Ya digo que ha habido un antes y un después en mi vida y al mismo tiempo la conexión con una tradición muy antigua. De esa tradición yo no tengo ninguna certeza, pero los detentadores de esa tradición,
que mantienen el más estricto anonimato, porque si no acaba convirtiéndose al final en un circo, luego en un negocio, etc. Ya ha ocurrido algún egipcio mantenedor de esa tradición, que murió ya, que empezó a revelar cosas. La tradición de la antigua Kemet es un personaje que estuvo en las excavaciones de principios del siglo pasado con los egiptólogos. Y bueno, ha habido libros sobre el tema y un largo etcétera. Mi enfoque aquí es distinto, aunque esa tradición afirma que uno de los pasos en el origen de todo estuvo en eso que llamamos la Atlántida, que es un nombre puesto por Platón y luego veremos brevemente por qué. Y otro punto importante fue Egipto, en el desarrollo de esa tradición. Hay que empezar por decir que Egipto es la cuna del alma de Occidente. ¿Por qué digo eso? Por muchos motivos. De entrada, motivos intelectuales bien documentados, según un investigador de la universidad, no os quiero engañar, pero creo que es de Princeton. Él hizo un estudio detallado y demostró que el 90% de los prohombres que dieron nacimiento a la nación griega, 90%, y hablo de estadistas, hablo de filósofos, hablo de historiadores y un largo etcétera, o habían ido a iniciarse en los misterios de Egipto, una minoría, o habían tenido maestros egipcios. Hay varios estudios, uno norteamericano y uno español, del doctor Octavi Piulat, que se llama egiptosofía, pero ese término ya había sido usado por un investigador americano. Digamos que lo que llaman los intelectuales, y no me voy a perder mucho en la intelectualidad porque no es lo mío, lo que llaman los intelectuales el mitos egipcio, o sea, el mito, se transforma en logos griego, que es palabra y es también filosofía, con Tales de Mileto. Quien quiera profundizar, les recomiendo ese libro Egiptosofía. Ese es un punto, pero hay otro montón de puntos que voy a desarrollar este sábado en un seminario que lamentablemente se agotaron las plazas hace ya 3 días. Le he pedido a la organizadora que me indicara si creía que se podía dar a alguien de baja, pero no me ha contestado. Ahí vamos a hablar exclusivamente de cómo de Egipto es la cuna de toda la tradición oculta occidental. Oculta me refiero no solo a ocultista, y llega la cosa a unos extremos que no os podéis imaginar. Es decir, las vías de ramificación alcanzan algunas, no voy a decir de las más altas, más bien de las más bajas, por donde fueron a parar, iniciaron en esa línea al presidente Abraham Lincoln, y de otra manera también, largo de contar, a la aspirante siempre frustrada y patológica, aspirante a la presidencia Hillary Clinton. Pero en ese intermedio la influencia fue poderosísima. Fue muy poderosa a lo largo del tiempo, desde los patriarcas o grandes hombres, mejor que patriarcas bíblicos, porque no voy a incluir entre los patriarcas a Jesús. Y recordamos que Jesús fue a Egipto, podía haberse ido a Siria, podía haber huido a Siria o podía haber huido a otros lugares más cercanos. No, fue a Egipto, no es casualidad. Porque a Egipto fueron el padre de la nación hebrea y de la nación árabe, Abraham, va a Egipto, y ahí hay una historia fascinante que desarrollaré el sábado, pero después va otro hombre importante, José, que es asesor visir de un faraón y sus hermanos, y después de ahí sale, aparentemente sea lo que fuere, el pueblo egipcio ya como la única unidad reconocible, de la mano de un Mesías. La palabra Mesías conecta, no es solamente Jesús, lo fue Moisés y lo fue Josué. Josué, que como José es el mismo nombre que Jesús, Yoshua. En hebreo se escribe igual. Y Moisés, que significa hijo de en egipcio,
recordemos, Tutmosis, más conocido como Tutmosis, es hijo de Tot. Pongo un ejemplo. Entonces, Moisés, hijo de quien fuera, sumo sacerdote e iniciado en las escuelas de alta magia de egipcio, sale, y por eso todas esas historias que se cuentan. Pero luego, Salomón, solo le conocemos dentro de su inmenso harén, que no era solo por diversión, tenía otros motivos, solo se le conocen dos mujeres, la reina de Saba, Balquis, y una princesa egipcia, hija de un faraón. ¿Por qué un faraón le da a un reyezuelo de un país de nada, irreconocible, y de que de los tiempos de Salomón apenas hay ninguna traza arqueológica? ¿Cómo es que le da una princesa? En fin, os decía que de ahí sale el alma. Os iba a hacer una pregunta, pero pasaré de preguntas porque si no, esto iba a ser un poquito largo. Os haré una afirmación. A todo el mundo, bueno, la pregunta os lo hago. ¿A quiénes os fascina o os ha fascinado Egipto por encima de cualquier otro país extranjero? Vale. Y de esos, ¿quiénes? Porque claro, Ramos y Mari alzan la mano y eso que viajan mucho. ¿Quiénes de los que habéis alzado la mano no habéis visitado nunca Egipto? Quiero decir que no es porque lo hayáis visitado y os cautive, os capture, como me ha capturado a mí y a otros, de tal forma que tienes ganas de volver. Hay un montón de estudios, pero entre otros hay el de un médico francés muy interesante y psicoterapeuta que utilizaba la técnica Le Rêve Éveillé, el sueño despierto de Roger de Soyer, y que escribió un libro fantástico que está en castellano, difícil, pero si queréis anotarlo, que se llama Los faraones perviven entre nosotros. Y él lo que observa que a través del sueño despierto, que es algo así como imaginación guiada, experiencias guiadas, es decir, te da una referencia, son muy distintas esas de las experiencias guiadas. Sí, se llama Los faraones perviven entre nosotros. Como el nombre del autor es complicado, no te lo doy. La editorial es Edaf, pero con que lo busques en internet lo tendrás de segunda mano. Es distinto eso a las experiencias que va a hacer Arantxa Goñi en ciertos lugares de poder, son totalmente distintas, porque ahí es más bien conexión con el lugar y con los arquetipos asociados a ese lugar. Pero os decía que él le llamó poderosamente la atención cómo, con pacientes de lo más diverso, y él habla de las profesiones de lo más variado, de repente, en medio de las ensoñaciones de los pacientes, no solo es que aparezcan símbolos egipcios que podrían haber captado en cualquier sitio, ¿quién no sabe lo que es el Ankh o la cruz ansata? Y otros símbolos menos conocidos, pero que hemos visto. No, lo importante es que él ve cómo aparecen mitos, arquetipos, puramente egipcios. Hay otros que no son puramente egipcios, pero que rigen el alma occidental al menos, como es la confrontación entre Set y Osiris. No es puramente egipcio, porque de alguna manera es la confrontación entre los dos hermanos, Caín y Abel. No, pero ya los detalles están en el psiquismo. Es fascinante el libro porque él plantea una serie de hipótesis y dice, ahora acabo este libro y preparo mi primer viaje a Egipto. Es decir, hasta entonces no ha querido dejarse influir. Cuando la gente se entrega a hacer una regresión a supuestas vidas pasadas, eso sería tema de otra conferencia, o un mano a mano, podríamos tener un debate con Ramos Pereira, que hace 45 años, Ramos, 40, en la Universidad Española, él hacía experiencias de regresión, lo que llama un científico ruso, al que conocí, por cierto, Ramos, no sé si te lo conocía, el inventor del término de las ¿cómo se llama? La reencarnación artificial, lo conocí en Montreal, en un congreso en Montreal. Personaje muy, muy singular. Era lo más serio, pero estaba absolutamente paranoico con el KGB. Y me decía, Naumov, tú conociste a Naumov, Eduard Naumov. Naumov, que también participaba ahí, que era un personaje de cuidado, que es la figura más conocida de la parapsicología rusa, pero no con una talla científica. Este otro,
ruso, que ahora me acordaré cómo es, no, es que me acuerdo de otro que es ufólogo, Ruzov es ufólogo. Me contaba historias y me decía, ese es el KGB, ten cuidado con lo que hablas. Pero bien, hay posibilidad, Ramos lo demostró, de, con un fichero, Ramos metió un montón de fichas, sacaron una ficha al azar y él sometía a un estado, digamos, de regresión, hipnosis, es que todo es muy complicado, él lo llamaba técnicas psi omega, correcto, y le sometía a trance y miró a alguien que ha sido protagonista de esas experiencias, ¿verdad? Que ha vivido esas experiencias, y de repente sacaba una ficha. Y la ficha era, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús. Y a esa persona la conectaba con Santa Teresa de Jesús. Y empezaba a dar descripciones. Para nada creáis que se las inventaba. Sintonizaba a tal extremo que dio, y si me equivoco, me corriges, presidente y amigo, a tal extremo que dio descripciones desconocidas sobre la vida de Santa Teresa, como las cocinas, unas cocinas que había en relación a su celda, y que solo yéndose allá a Ávila a investigar arriba, sí, es que no he querido señalar arriba, solo yéndose a Ávila a investigar, comprobaron que era así. Con esto quiero decir que la regresión, sea lo que fuere, yo creo que hay muchos tipos de regresiones, creo que hay muchos tipos también de supuestos recuerdos espontáneos de vidas anteriores, hay diferentes clases de déjà vu, y no todos son iguales. Yo soy enemigo radical, eso lo sabréis, cualquiera que me hayáis escuchado, del reduccionismo. Nada se puede llevar al reduccionismo, porque eso, primeramente, es lo más opuesto a la verdad. La verdad es un abanico muy amplio y muy incognoscible. Nuestro nivel de entendimiento de la realidad es siempre muy pobre. Si lo era el de nuestros antepasados de hace 2 siglos, que no hubieran entendido nada de nuestro mundo moderno, no os quiero decir de hace 2000 años, ¿cómo será el nuestro dentro de 2000 años? Así que, en base a eso os decía, retomando el tema, cuando la gente se somete a regresiones, el tema más recurrente que aparece más, no el único ni mucho menos, pero aparece mucho, es Egipto. De alguna manera, por algún motivo, es como si hubiera quedado una impronta grabada a fuego sobre el inconsciente colectivo, al menos el colectivo. No sabemos, como eso es un invento de Jung, Carl Gustav Jung, que por cierto también tuvo raíces egipcias. Quiero decir, Egipto no es solo el Egipto faraónico, sino también su heredad. Y la heredad de la sabiduría, la ciencia sagrada de los faraones y de su visión del mundo, se transmitió menos a través de la iglesia copta, menos, porque al revés la iglesia copta inicial reprimió las corrientes herméticas de Alejandría, persiguió, mató, al igual que mató a los últimos sacerdotes egipcios que había en la isla de Filé. Pero sí hay una corriente dentro de la iglesia copta que sobrevive, que es la corriente gnóstica. Entonces la corriente gnóstica en el monasterio, no sé si alguien ha visitado, ahora no se puede, yo lo he intentado en este viaje y me han recomendado que no, pero por delincuentes comunes, tráfico de drogas y de armas. El monasterio de San Pacomio, cerca, digamos, al norte de Luxor y cerca de Nag Hammadi. ¿Lo ha visitado alguien? No. Es el monasterio más precioso. Bueno, pues se supone que unos monjes que estaban ahí, se supone, por proximidad, depositaron en unas cuevas en las montañas, más cerca de San Pacomio y de unas ruinas, una excavación arqueológica muy interesante que hay ahí, cerca de una población muy grande que ya se llama Nag Hammadi, depositó una serie de rollos. Esos rollos se conocen como los rollos o los papiros, manuscritos de Nag Hammadi, porque se encontraron cerca de ahí. Lo fascinante es que fue Carl Gustav Jung el primero, que ya tenía otros escritos gnósticos anteriores, y que en su nombre, gente que le financiaba, compraron muchos de esos manuscritos.
Él está ligado desde su mediana edad, sobre todo cuando rompe con Freud, porque Freud no es capaz de entender y de compartir las experiencias psíquicas paranormales y también las experiencias espirituales o paranormales que tiene Carl Gustav Jung. Es entonces que pasa una noche del alma, se introduce en toda serie de experiencias, le ocurre de todo y emerge como un verdadero gnóstico. Hay un libro muy interesante, pero bueno, no porque yo ese lo he perdido y lo tengo que localizar, está difícil, pero hay un libro muy interesante dedicado exclusivamente a eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que él incluso contacta lo que hoy en día se llama canalización, que no es cosa de unos piraos solo y de Illuminatis, de la New Age, no, sino que científicos, algunos de primera línea, en privado han reconocido, otros, yo lo sé a través de gente como Jacques Vallée y como otros investigadores, creen haber recibido ese tipo de comunicaciones, incluso que les han orientado sus investigaciones, etc. Hay una larga historia sobre eso. Pero Jung recibe una cosa que se llama, está en el libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Pregunto, ¿quién lo tiene, no? ¿Quién lo ha leído? Bueno, hay unos cuantos por lo menos. En ese libro que yo recomiendo por encima de todo, porque los libros de Jung son muy densos y ese es un popurrí, ahí tenemos los 7 sermones a los muertos, septem sermones ad mortuos, donde le habla y le transmite todo eso un personaje que se identifica con uno de los maestros gnósticos de aquella época. Pues bien, todo eso da lugar a una visión distinta del cristianismo, absolutamente herética. Y eso es lo que se llaman los evangelios gnósticos. Hay, por cierto, uno de ellos que es el Evangelio de Tomás, que cualquier intelectual y muchos teólogos de mente abierta le consideran el quinto evangelio. Rompe con los demás, pero tiene una coherencia. Pero os decía, ahí está la continuidad también, porque hay una transformación. Pero luego, si uno va a la Europa de las catedrales en muchos sentidos son herederas de los constructores de las pirámides y de los templos egipcios y siguen las mismas pautas, entre otras la orientación estelar, entre otras muchas pautas. Y también el ser situadas las catedrales sobre puntos de importancia cosmotelúrica, es decir, donde las energías de la Tierra, normalmente en el caso de las catedrales, corrientes de agua subterránea, se unen con las energías del cielo. Y la obsesión de los egipcios por el cielo era tan absoluta, tan radicalmente absoluta, que un español, el mejor astroarqueólogo, la arqueoastronomía es una ciencia, es una rama de la ciencia totalmente aceptada por la arqueología, se considera de máxima vanguardia, y por la astronomía. Entonces el doctor Belmonte, que es un físico que trabaja en uno de los observatorios de Canarias, es el número 1 en esta especialidad. El número 2 es el doctor Giulio Maggi, para mí Maggi, que es un italiano, pero no tiene la alta consideración de Belmonte, que ha recibido el máximo apoyo de todas las autoridades egipcias, él y su equipo, y han podido estudiar todos los templos egipcios. Ha viajado por el mundo y ha descubierto que todos los templos egipcios tienen una orientación relacionada con las salidas y puestas del sol y de la luna. Y, por ejemplo, con las posiciones del sol en el momento del equinoccio y del solsticio. Al igual que la gran pirámide, pero la gran esfinge, o al igual que las pirámides. Tiene una correlación mucho más compleja. Eso y es ciencia pura. El resto de lo que estoy hablando no tiene nada de científico. Pero eso sí. Se sabe la orientación estelar de los mal llamados canales de ventilación y también de otros puntos importantes de la Gran Pirámide. De tal forma que una de las muchas hipótesis que se ha planteado sobre la Gran Pirámide es si era un observatorio astronómico. Una, digo de las muchas hipótesis, para mí varias de ellas son ciertas, o sea, varias.
incluida la de que fue tumba. Otra cosa es, ¿fue concebida como una tumba o fue usurpada luego como tumba? ¿Y dónde está el cadáver? Bien, ese es un tema para más largo ese tiempo, luego me podéis preguntar, que os entraré en detalle. La cuestión es que, porque estoy haciendo una introducción muy amplia, porque la verdad es que han quedado muchas imágenes sin colocarse. Pero os decía que, por ejemplo, uno va, quienes han estado en Philae, ¿quiénes habéis estado en Philae? En el templo de Asuán, el templo que hay en la isla de Philae, habréis visto en lo que se llama, en la capilla, la más importante de ahí, que se llama el Mamisi, veréis que está la diosa Isis dando de mamar al niño. Y es la misma imagen de la Virgen María y Jesús. Pero no solo eso, todas las componentes míticas de la vida de Jesús, y cuando digo mítico no lo digo como un descreído, que lo soy, por muy cristiano de alma, de fondo, de cultura que me considere, porque obviamente no tengo nada ni de musulmán ni de ninguna otra cosa. La cuestión es que eso, cualquier teólogo católico, cualquier estudioso serio, no alguien que tenga la fe del carbonero, acepta que toda la infancia de Jesús se lo inventaron. Bueno, es lo que dicen, yo no comparto eso, tengo otra opinión más complicada. Porque no sabían nada, que lo único que sabían es que murió, le crucificaron y el dogma de fe y lo que le da esencial a la fe cristiana es que resucitó. Cuidado, el asunto es que todo, desde la forma en la que nació hasta su resurrección, se encuentra un paralelismo preciso en la llamada mitología egipcia. Jesús resucita como Osiris. Lo único que Osiris lo hace, digamos, por ayuda, gracias a su esposa, a Isis. Ahora, ya está, ¿no? Sí. No, bueno, no, pero no logras que salga la pantalla completa, ¿no? Estoy en ello. Vale, no te preocupes. No te preocupes. ¿Qué tendrá que ver, verdad, el béisbol con la Atlántida y Egipto? Bien, es una intriga. La cuestión es que ahí nos meteríamos en otro berenjenal. Y es, ¿quién es quien da la buena nueva? ¿A quién le da Jesús el Cristo, el resucitado, la primicia de su resurrección? A María Magdalena. Está ahí. ¿Quiénes son en 3 evangelios, en los 3 que hablan del tema, los primeros que ven resucitado a Jesús o que ven una criatura brillante? Mujeres. La primera María es la única que aparece. Bien, os decía que todo en cómo nace, que nace de una virgen, un larguísimo etcétera. Viene Gibran Hanna. Gibran a lo mejor conoce el tema. Bien, la cuestión es, ¿esto veis? Hay gente que no cree en los poltergeist y que se provocan por perturbaciones del psiquismo. Ya está, ¿no? Fantástico. La cuestión es que todo viene de ahí. Y todo continúa ahí. Pero, insisto, de esto voy a hablar extensamente el sábado, con pelos y señales. La cuestión es que ahora de lo que os quería hablar era brevemente de esa conexión Egipto y Atlántida. Como el otro día el conferenciante anterior, Conrado, que no era doctor en historia, no recuerdo su apellido, dio una conferencia muy interesante, ya habló genéricamente sobre la Atlántida, no me voy a extender. Sí, es obvio, y hay que recordar, porque es que él lo citó muy de pasada, que la única esencia de la Atlántida es Platón. Lo dijo, pero muy de pasada, ¿verdad, Ramos? Es que el asunto es que he oído la conferencia a toda velocidad mientras que preparaba esto. Ahora, muy interesante, ¿es Platón el único? No, hay otra serie de filósofos e historiadores griegos y después romanos que hablan de la Atlántida. Y los detalles, pelos y señales que dan al respecto, unidos a todo lo que nos queda de Egipto, es de una coherencia aplastante. Así que aquellos que dicen que la Atlántida fue un invento, hay 2 versiones cínicas, que son una, que era como una parábola moral
y la otra que era una parábola con fines metapolíticos, de alguna manera de manipulación política. Entonces, que no tenía base, es más, se dice, luego veremos que Aristóteles le llevó la contraria, no, luego ya veremos que no. Pero la cuestión es que Platón, para inventarse un cuento de ese tipo, podía haberlo hecho más simple, no tenía por qué decir que esa historia le venía a través de Solón, porque se lo habían revelado así los sacerdotes de Sais, porque era como si yo dijera ahora, qué sé yo, Mateo Sagastao, no alguien más importante, más conocido, el general Serrano me contó una historia, oye, ya que me inventó una historia, alguien menos conocido, porque Solón era uno de los 10 sabios de Grecia, o sea, los 10 pilares de la cultura, la civilización y la república griega, ateniense. Así que hay pelos y señales y luego hay otros testigos que también de la misma época de Solón que hablan de lo mismo, que los egipcios les hablan de los atlantes. Pero bien, yo, si no hubiera sido por todo este mareo, esto ha sido una primera parte y ahora me meto en la conferencia en sí, que será breve. Me quiero remontar a 1886. El estado de Virginia, un pueblo de Virginia, año en el que el presidente, 96, perdón, McKinley, es candidato a la presidencia. McKinley va a ser el segundo presidente en ser asesinado. Y la cuestión es que en ese momento están en un pueblecito de Virginia jugando al béisbol unos chavales. Y uno de ellos, con 9 años, sufre una herida de un bolazo en la frente y se queda sin conocimiento. Es este muchacho con su madre y se queda en conocimiento durante un tiempo, no saben qué hacer con él y de repente él empieza a hablar con una voz extraña y dice que le tienen que preparar una poción con tales componentes. Lo hacen y se cura. De repente este niño llega al colegio, por aquel entonces la educación obviamente no iba a la velocidad que ahora y no tenía ni idea del abecedario, o sea, no se sabía bien el alfabeto. Y de repente se sabe el alfabeto de memoria. Va pasando el tiempo, tiene de repente otra recaída de salud años después, cae en trance y comienza a decir cómo curarse, pero no solo eso, sino que cae en trance frecuentemente y empieza a atender a un constructor de la zona que tenía un problema de salud gravísimo y da las instrucciones sobre cómo curarle. Y así empiezan a acudir a él, primero docenas, luego cientos, finalmente miles de personas, a consultarle. Pero él tiene que caer en trance. Está aquí este personaje, y este personaje se llama Edgar Cayce, o si lo queremos en irlandés, porque la gente dice Casey, es Casey, Edgar Casey. La cuestión es que ahí le tenemos, y ese jovencito de repente empieza a tener la colaboración, se hace fotógrafo, aquí está en su estudio de fotografía, y empieza a contar con la colaboración de este médico. Es decir, como muchas consultas son de salud, para que no haya errores y para tratar de interpretar, este médico pasa los primeros años de su vida. Disculparme, este médico, es un profesor de la Universidad de Boston, de la Asociación Médica de Boston, que es enviado para estudiar su caso. Su caso no tiene explicación. Le estudian multitud de médicos y no logran explicarlo. Finalmente, este otro médico sí comienza a colaborar con él de forma asidua en sus tratamientos. Finalmente, él tiene un mínimo de 14.000 lecturas psíquicas, que es como llama a esas charlas que da. Es como si cayera en trance y habla a través de él a alguien y de repente, al cabo del tiempo, sobre temas muy muy diferentes, como Atlantis, Biblia, Egipto, India, Sudamérica, angina, psoriasis, meditación, karma, registros acásicos, las cosas más variadas. Cosas muy locas, como vemos, pero lo fascinante es que por la consulta de Casey, vamos a llamarlo así,
pasa muchísima gente, incluidos conocidos políticos, incluido uno de los presidentes americanos de la época, le hace una consulta a través de una segunda persona. Y mucha gente a la que cura de enfermedades incurables, no les cura él, sino dice qué es lo que tienen que hacer. Empiezan a dar donaciones, él nunca se lucra de esas donaciones, sigue llevando una vida humilde y construye este hospital en Virginia Beach. Hay un hospital que sigue ahora y que ahora han creado un hospital nuevo. Pero de repente, un día, empieza a decir esa voz: soy rata. Como rata, sí, pero rata. Que es un término egipcio. Y entonces empieza a explicar que es un sacerdote, que está en una tierra que al cabo de las lecturas dice que es lo que ahora llamamos Egipto, y que él es un emigrado de la Atlántida. Y que la Atlántida es, a lo largo de sus miles de lecturas, él hace una reconstrucción supuestamente, bueno, no me voy a enrollar cómo lo hace, va conectando con lo que sea. Hay gente que dice, es que conecta con las vidas anteriores de sus pacientes, y otros que leen los registros acásicos, bueno, lo que sea. Pero él habla de cómo eran las masas de la Tierra en la entrada de la humanidad en la Tierra, le llama así, hace 10,5 millones de años. Y que entonces Lemuria, o Mu, era esa zona roja, Atlantis era la Atlantis original, y el continente Rama era esa otra zona. Lo fascinante es que cuando él dijo esto, y esto se escribió años 30 del siglo pasado, quedaba muchísimo todavía para que se descubriera que efectivamente en esa zona del Índico había un continente que se ha descubierto hace poco y se ha estudiado, que efectivamente, es un mapa de aquel momento, pero luego que efectivamente lo que se llama la dorsal atlántica corresponde a la zona donde se sitúa la costa este-sudeste de Mu, y un largo etcétera. De Atlantis no tenemos ni idea. Pero la cuestión es que dice que va habiendo una serie de trastornos cósmicos cada poco tiempo, bueno, cada poco tiempo me refiero cada 12.000 años aproximadamente, muchos. Y que la última cultura atlante, que es lo que se aproximaría más a lo que el doctor Conrado el otro día comentó, cuidado, para mí eso se sitúa en una etapa post-atlante, pero todo lo que habla de España y mucho más, él habló de un 1% de las pistas que podemos encontrar en España. Si hay tiempo luego hablaremos de algunas, las claves. Por ejemplo, toda la conexión que Ramos Pereira, como gran estudioso de los mitos que es, conoce, toda la conexión del folclore español con Hércules, es decir, Toledo, por ejemplo, sabes muy bien, querido presidente, que todas las crónicas antiguas de Toledo dicen: Toledo fue fundada por Hércules egipcio, hijo de Osiris. Lo mismo dicen de Lisboa, y el mismo tipo de inmersiones están en Asturias. También en una conferencia en Asturias entré más en detalle, o en otro montón de lugares, lo digo en honor a un amigo físico asturiano que está aquí, en muchas otras partes, en Marruecos, etc. ¿Quién es Hércules egipcio, hijo de Osiris? Es un personaje mítico. Pero mítico no solo griego, sino egipcio, es Horus, el hijo de Osiris, el único hijo conocido mítico del Osiris mítico. Horus es Jeru en egipcio, no, Jeru, y de ahí viene Hércules, y de ahí viene la palabra héroe. Bien, y todas las historias de Hércules están narrando todo un tramo importante de cambio de civilización, de cómo el héroe atlante, posatlante, roba los conocimientos a algunos pueblos o a los gigantes, porque él era un gigante, como eran gigantes Gerión, contra el que combatió, o Atlas, el padre de las Hespérides. Atlas era el dios, que no era un dios, era un rey, que tiene 10 reyes, 10 hijos, que les nombra los 10 reyes de la Atlántida. Todo esto está descrito por historiadores griegos con detalle.
Son mitos, sí, pero el mito, esto requiere un desarrollo amplio y si es in situ mejor. El mito, cualquiera de ellos, pero el mito egipcio muy concretamente, tiene al menos 7 niveles bien precisos de interpretación. Tiene 7 niveles de lenguaje. Es decir, es al mismo tiempo, se basa en hechos históricos, se basa en arquetipos, se basa en en fuerzas de la naturaleza, así hasta 7 niveles. La cuestión es que lo que le dicen, volviendo a este Edgar Cayce, es que de repente una catástrofe cósmica, hace 10.500 años, provoca un gran diluvio y la Atlántida queda sumergida. Hoy en día esa catástrofe está bien localizada y es la caída de parte, una de las 2 caídas, la penúltima, de un gran cometa que se conoce con todo detalle y que la caída de la parte más importante, bueno, los fragmentos más gordos que cayeron de ese gigantesco cometa, fue lo que provocó en esa época el llamado Drías reciente, en inglés Young Dryas. El Drías reciente es esa última glaciación. Hay una catástrofe, está bien localizada en el Golfo de México, más o menos en esa zona. Es arrasada, golpeada la tierra una vez más por el fuego. En otras ocasiones lo es por el agua. La cuestión es que a raíz de eso la Atlántida queda sumergida, pero sus supervivientes, según esta voz que le habla a Cayce, Rata, caminan hacia Egipto. Algunos de ellos llegan a Egipto, a lo que hoy es Egipto. Hay diferentes Egiptos. Hay el Egipto antes de las arenas y ese es el único realmente importante. Y si alguien se pregunta, ¿cómo es que no se descubren más cosas en Egipto? Es que habría que irse al Egipto de antes del diluvio, de que las arenas lo cubriesen todo, absolutamente todo. Y apenas se ha descubierto algo mínimo en torno al Nilo y mínimo cerca de los oasis, o en los acantilados. Pero a medida que se dan 3 pasos se descubren nuevas cosas, fascinantes, por cierto. Y la cuestión es que esa Rata asegura que él y su pueblo construyen la Esfinge. Y construyen la Esfinge como un testimonio, un testigo, es más complicada la cosa, pero la simplifico, de esa civilización. Y como un recordatorio al futuro para cuando vengan otras destrucciones de origen cósmico, por el fuego, por el agua, a la humanidad, que deje el recuerdo y que los registros atlantes, es decir, aquellos libros pétreos y otros, pero no se sabe muy bien, si en pergamino qué, construyen debajo de la Esfinge una cosa que le llaman la sala de los registros y explica dónde está situado exactamente. Bien. Eso creó fascinación y la ha seguido creando entre los seguidores de Cayce. Pero eso prospera en aquel entonces mucho entre los masones y los rosacruces americanos de aquella época. Y encontramos en varios de sus libros esta descripción de cómo eran los templos de iniciación debajo de la Esfinge. También estaban basados en los descubrimientos que habían hecho, y que no da tiempo a documentar aquí, pero están muy documentados gráficamente, muy documentados, desde finales del siglo XIX, un montón de exploradores. Por ejemplo, uno de ellos que acompañaba a Sir Flinders Petrie, uno de los grandes egiptólogos. Pero aquello que descubrieron, que era masón del grado 33 del rito escocés, del grado 33, solo se lo revela a masones del grado 33 y a rosacruces. Esto puede parecer una historia muy fantástica, pero os contaría y no terminaría. Por ejemplo, Paolo Rumor, hijo de uno de los fundadores de la democracia cristiana y que participó también en la génesis de lo que ahora se llama la Unión Europea, publicó
un libro con los archivos de su padre, entre otros, con una serie de esquemas así que están publicados en el libro y con otra serie de descripciones y documentos que su padre reunía de tipo egiptológico, como el llamado Pozo de Osiris. Os hago una pregunta, perdón, de nuevo. ¿Quién ha oído hablar del pozo o de la tumba de Osiris en Giza? Muy pocos veréis. Vale, pues es un hecho arqueológico indiscutible. Claro, el amigo egiptólogo con el que yo he discutido 2 veces en cuarto milenio lo negaría. Pero yo le tendría que decir una vez más, oye, léete los artículos de Hawass. ¿En qué publicación me diría? Porque una le decía, no ha publicado lo de los 5 oquedades y galerías descubiertas debajo de la Esfinge, no lo ha publicado en una revista egiptológica que leen 2.000 personas, no, sino en una revista de Horus, que leen 1 millón de personas, porque Hawass es así de chulo y no le interesa solo para quedar bien y para seguir siendo considerado muy serio y el número 1 de la egiptología. Pero la cuestión es que él ha publicado hasta la saciedad en revistas serias todas las historias y los esquemas del pozo de Horus. Es un pozo increíble. Yo tengo varios amigos que han descendido ahí. Voy a estar, por cierto, en un simposio sobre Egipto y otras cosas el próximo fin de semana en Marbella, que es James Hurtak, un norteamericano. Es uno de los muchos que han bajado hoy. Hace falta ir un poquito preparado porque es muy complicado. Pero es que no es lo único que hay en la meseta de Giza, desde las pirámides a la Esfinge. Es que hay docenas de galerías recorridas por la gente más diversa. De muchas tenemos fotos, de otras yo he hablado con los egipcios que las han recorrido. ¿Por qué no se sabe de nada de esto? Aquí lo sabe. ¿Cómo es que no explota Hawass lo del Pozo de Horus, que está ultra bien documentado? ¿Cómo es que los egiptólogos siguen ignorando cosas como esto, como el Pozo de Osiris u otras cosas? Ha habido alguna que no me ha dado tiempo, luego, como es mi ordenador, intentaré a ver si la puedo colar y proyectarla. Como, por ejemplo, lo que llaman la pirámide inacabada de Zoyat el Aram, que está muy cerca entre Meidum, Abusir y Giza, digamos, en esa zona, y que vamos a visitar en los 2 viajes que estoy organizando. ¿Por qué? Porque hay una leyenda, podéis ver en YouTube, se dicen las cosas más alucinantes. Primero, que eso que es algo alucinante, cuando uno lo ve ciclópeo, que era un depósito nuclear, cosas de este tipo. Y luego se dice que lo taponaron, y bueno, vamos a ver ambas cosas, que es cierto que algo tan alucinante, que es alucinante, voy a mostrar todas las fotos, luego intentaré mostrar alguna, hay muchas, de principios del siglo XX, de una construcción ciclópea. ¿Por qué arrojaron tierra encima? ¿Y por qué hicieron ahí, curiosamente en una zona arqueológica de la mayor importancia, un campo militar? Claro, conociendo Egipto bien, y no es mi mérito, sino sobre todo de la persona a la que le he pedido, que es un egipcio, que me organice el viaje, se sabe a qué sindicatos de la policía, de los militares, etcétera, hay que pagar y cuánto para visitar esos sitios. Pero os decía que apenas se conoce nada. Sigo porque me he desviado. Lo importante es que Casey, con las donaciones de toda la gente a la que ayuda, construye el ARE, que es la Asociación para la Investigación y la Iluminación, y es una fundación potente que cuenta con grandes presupuestos. Y el ARE, ahí está Edgar con su mujer Gertrude, y con, a mano izquierda, tenemos a sus 2 hijos. A mano izquierda, Hugh Lynn Casey. Bien, él va a ser el presidente de la ARE. Y él, como presidente de la ARE, pasando el tiempo, crea con otros del Consejo de la ARE un plan para descubrir la sala de los registros. Y descubrir, por lo tanto, los secretos de la Atlántida, el legado de la Atlántida. Y en ese plan tienen la idea de, digamos, crear un personaje que sea quien lleve a cabo el descubrimiento. Y le llaman en sus documentos el sabio. Bien, el sabio empieza a estudiar egiptología. El sabio
se hace un experto en egiptología, empieza a estudiar en Estados Unidos, publica este libro, la deidad egipcia basada en las lecturas de Edgar Cayce, y el sabio, que se llama Mark Lehner, lo siento, no, esta foto no la he podido ampliar, ahí le tenemos en la actualidad Mark Lehner, y ahí le tenemos en algunas de esas muchas cavidades que hay bajo la pirámide y la esfinge. Pero el sabio, Mark Lehner, no es un individuo cualquiera, no, es la mano derecha de un compañero suyo de estudios cuando estudiaban ambos en la Universidad Americana del Cairo, que es el doctor Zahi Hawass, llamado el faraón de la egiptología, y no hay casi documental de los cientos de miles que hay donde Hawass no aparezca, porque es el faraón, es el que manda en Egipto. Cosa que no se entiende con tantos cambios de gobierno. Si se entiende, si uno entiende, todo el conjunto de fundaciones norteamericanas, no la haré, otras, que están pagando, que sobre todo han estado en el pasado, en el presente siguen pagando los gastos a Egipto. Es decir, quienes pagaban la factura a los militares han dejado ya de fluir. Por lo tanto, los militares, muy sabio por parte del general Al-Sisi, ya se han hecho amiguetes de los rusos, porque sin esa financiación no sobreviven. Pero está el río de dinero que quienes controlan esas fundaciones controlan desde la sombra aquello que se da a conocer al gran público. Y para ello cuentan con varias figuras, pero ninguna tan destacada como Zahi Hawass. Si no, nadie comprende, con lo odiado que es por muchísimos egiptólogos, cómo él se permite prohibir cualquier investigación. Os recomiendo, cualquiera que tengáis Movistar, un documental que acaba de estrenarse ahí sobre el secreto de la Gran Pirámide, que es sobre el último estudio que han hecho 5 equipos varios, no he hecho 5, interdisciplinares de 5 nacionalidades distintas y un montón de universidades, sobre todo la de Waseda en Japón. Un equipo brutal. Os recomiendo el documental porque vais a ver el alto nivel de trabajo científico que hay ahí, con cómo detectar a través de los muones, que son unos rayos cósmicos, unas micropartículas, colocando detectores de muones dentro de la pirámide, detectar si hay alguna cámara oculta. El documental cuenta muy bien cómo se las hace pasar de mal Hawass, y no explicita mucho, pero a buen entendedor veréis que uno de los dos directores del proyecto Scan Pyramids son egipcios, y uno de ellos ha sido ministro egipcio de Cultura. Quien tiene, retiene, y él tiene sus contactos, y este no ha podido con él. Pero a ver, es que fuerte es la historia, como les dice ahí. Cuando tengan los resultados, se los entregan al ministro, lo dice así. Y él decidirá qué hay que hacer. Les dice eso a un equipo inmenso de científicos que hacen un trabajo increíble durante muchísimo tiempo y que obtienen unos resultados de alta excelencia. Como descubren, de entrada hay otras dos, y no pueden colocar. Es un problema complejo cuando uno conoce bien la pirámide y cómo tienen que colocarse las pantallas detectoras de muones y cómo, y otra cosa que se llaman los telescopios. Uno entiende que no pueden explorar toda la pirámide, menos con las dificultades que les ponen. Pero ya han encontrado que hay una oquedad del tamaño de un avión de 300 pasajeros colocado por encima de la Gran Galería. La Gran Galería es la que sube, digamos, pasada la cámara de la reina hacia la cámara del rey arriba. Por encima hay una oquedad inmensa, situada a unos 3 metros de altura por encima de la Gran Galería. No se sabe lo que hay ahí. Pero además de eso, otro montón de investigaciones con técnicas no invasivas, que son las únicas que se pueden usar, han descubierto pistas suficientes para al menos 10 oquedades, 10 cámaras o pasillos dentro de la Gran Pirámide. Además, ¿os acordáis de aquello que descubrió un pequeño robot? Bien, pues en cuanto se hizo el descubrimiento, Hawass lo prohibió. Hawass prohíbe. Hawass y otros. Y este es ahora el íntimo amigo del sabio, aquel que estaba destinado a descubrir. Lo vais a ver, os lo pongo aquí para que le reconozcáis. Mark Lehner es el que está por la derecha, 1, 2, hay una chica, es el tercero.
el cuarto es Zahi Hawass. En todas las reuniones importantes, y la vais a ver constantemente en esta película, al lado de Hawass. Él es el hombre prudente, yo le conozco, a mí me parece un tío muy honesto, es un tío muy amable, muy honesto. Yo tuve una larga entrevista con él y él me explicó que él de joven creía en lo de la Atlántida, escribió aquel libro que ahora no ha encontrado evidencias. Y este es un libro, Giza Pyramids, escrito por los dos, Leonard y Hawass. Bien, no me ha dado tiempo a poner más, digamos, de las imágenes que tenía, pero tampoco hay tiempo para deciros, así está la cosa. Ha habido todo tipo de rumores en Internet. Se ha dicho incluso que la ARE, la asociación de Casey, lo han dicho gente muy concreta, estaban en una conspiración ocultando cosas junto con Leonard y con Hawass. Eso no se sostiene. Pero yo digo, sí se sostiene, y se sostiene, necesita largas explicaciones, pero algunas de las cosas son 1.000.000 de veces mejor si se ven in situ, de cómo funcionan las cosas, si uno entiende cómo funciona aquello. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo es posible que yo haya entrado a sitios donde no ha entrado casi ningún egiptólogo español? ¿Cómo es posible que la inmensa mayoría, muchos de los egiptólogos, no la mayoría, de los egiptólogos españoles desconozcan ciertas cosas que están bien demostradas y bien probadas? Es muy complicado, pero yo os aseguro que queda mucho por descubrir en Egipto y que este último hallazgo de la Universidad de Waseda y otro montón de investigadores, que se hizo un programa de Cuarto Milenio en octubre, que todo fue portada en el New York Times, Washington Post, porque era tremendo lo que se había encontrado. O sea, era el mayor hallazgo de la historia de la arqueología dentro de la Gran Pirámide. En la Gran Pirámide no se había encontrado nada. Y que al día siguiente aparece Hawass y compañía diciendo, él sobre todo Hawass, diciendo que eso no es ciencia, que eso no es ciencia, que eso es publicidad, que ellos han hecho una pantomima porque han dado una rueda de prensa sin su autorización. Claro, piensa el ladrón que todos son de su condición. Es decir, él, que es un showman, le molesta que los otros hayan actuado sin consentimiento. Y les ha prohibido realizar más investigaciones. Y prohíbe una y otra vez. Con esto, lo que os decía en síntesis es, aún tenemos eso ahí pendiente. Ahora, yo os expreso mi convicción de que nos esperan toda una serie de revelaciones brutales relacionadas con Egipto, como relacionadas con el origen de la civilización y la del ser humano. Esto no lo afirmo ahora, esto lo he afirmado y está ahí en conferencias hace 10 años. Algunas de ellas de hace menos años, afortunadamente están en YouTube. O sea que gracias, María José. Yo, lamentablemente, todas las conferencias no permito que las graben porque de repente hablo del mismo tema en otro sitio y me dicen, no, ¿por qué no hablas de un tema distinto? Pero ahí está. Yo afirmaba eso hace 10 años. Se descubrió que algunas pinturas rupestres en Altamira o en Nerja tenían el doble de antigüedad que la que se había aceptado hasta ahora. ¿A través de qué medio? A través del uranio torio. Os sintetizo. Los métodos que se utilizan en paleoantropología para datar, el carbono 14 es el único que conoce la gente de tipo arqueológico. No vale nada. No vale nada en el sentido de que tiene una corta vida. Es decir, cualquier cosa de menos de 10.000 años no se puede datar. Y además los resultados son completamente falsables. Bueno, la palabra falsable no es correcta, pero vamos, porque tiene que ver con el método científico. No valen nada. O sea, lo que se ha hecho con la Sábana Santa, no vale nada. Entonces hay una gama de 9 métodos de investigación que van desde la termoluminiscencia, muchos no los voy a detallar, hasta la datación con las series del uranio, la combinación del uranio con otros elementos, en este caso el uranio torio. Y es lo que utilizan, por cierto,
mi admirado amigo, el doctor Roberto Ontañón, director de Cuevas y Museos de Cantabria, que nos ha permitido pasar una noche y un día completo en cuevas que pocos han visitado, es lo que utilizan para datar allí eso. Pero ha habido una datación mucho más reciente que ha sido portada en la revista Science, que es 4 cuevas españolas muy distintas de toda la península ibérica, datando arte rupestre el doble de antigüedad de la aceptada. Y otra quinta en otro estudio distinta, no de arte, pero sí de un símbolo, es decir, una forma de arte rudimentario, en la cueva de los aviones en Cartagena, de un mínimo de 110.000 años de antigüedad. Eso pone patas arriba todas nuestras concepciones actuales sobre el árbol humano. Porque estamos atribuyendo ya, y eso lo acepta cualquier investigador serio ya, habíamos atribuido hasta hace poco el arte solo al llamado hombre de Cromañón. Y estamos hablando de neandertales. Ahora, los más avanzados, y son muchos, hablan de Homo sapiens en general. Y dicen, eran Homo sapiens que hacían eso. Pero eso ya patas arriba. Pero hay una docena de descubrimientos arqueológicos que datan restos de civilización muy avanzada en un mínimo de 11.000 años. Por ejemplo, el templo de Göbekli Tepe en Turquía, aceptado por cualquier arqueólogo serio o bien informado. Todavía no figuran los libros de texto, eso es lo que me tiene a mí absolutamente desconcertado. Pero como eso hay otro montón de cosas. ¿Por qué digo que va a haber cada vez más descubrimientos? Primero y fundamental, porque donde han sido publicados todos estos descubrimientos, no estos España, otros descubrimientos sobre el árbol humano, incluido la Homo naledi, entre otros muchos, es en revistas online. Es decir, ¿cuál es el problema? Que se ha hecho denuncia por parte de investigadores científicos de vanguardia de que la mayoría de las publicaciones científicas están controladas por 4 grupos editoriales. Y los más conspiranoides entre esos han denunciado que esos grupos editoriales tienen un control económico. Se han hecho estudios por parte de financieros, unos en concreto en Suiza, de cómo las corporaciones, todo el árbol de las corporaciones, y cómo toda una serie de gente, de inversores, de grupos de inversión, participan en todas partes. Entonces la denuncia es que hay un control financiero y político en muchas de las publicaciones científicas, que por lo tanto ya no es solo que se necesite una autorización, todo el procedimiento muy complejo para poder publicar algo, y que se lo han saltado a la torera en ocasiones para crear escándalos, sino que además de eso, es inmediato. Hay publicaciones online de Internet totalmente serias y que cuentan con las máximas garantías en las que publican de inmediato. Así que cada vez esto va a ir avanzando más y más y más rápido. Bien, como se acaba el tiempo, no me quiero entretener mucho más, solo os quería decir, porque si no diréis qué vinculación tiene esto con Egipto, os diré en síntesis que lo único que sabemos sobre el origen de la civilización egipcia es que en muy poco tiempo, y termino, Ramos, en 5 minutos tengo, bien, en muy poco tiempo, de la primera a la tercera dinastía, Egipto salta de la nada aparente a fabricar Rolls Royce, porque eso es la Gran Pirámide, más que un Rolls Royce, o sea, es que es una cosa alucinante, pero es alucinante no solo por la complejidad de la obra, sino por los canales y pasillos que tiene, más los otros que se han descubierto, más los llamados canales de ventilación, que son muy pequeños y que tienen una orientación estelar precisa. Está en la complejidad interna, y de repente ese mismo pueblo pasa de fabricar Rolls Royce a fabricarse a 600 y a fabricar carricoches. Esa es la descripción. Y no lo digo yo, lo dice algún egiptólogo crítico. ¿Nace la civilización egipcia realmente con Menes? ¿Cómo aseguran y creen la mayoría de los egiptólogos? Porque Menes es el primer rey dinástico, es el
el primer rey que se supone que fusiona las dos coronas, del norte y del sur. Es decir, los dos reinos, del norte y del sur de Egipto. No. Todas las cronologías, las 6 cronologías, 5 más 1, que nos han legado los antiguos egipcios, afirman otra cosa muy distinta. ¿Cuál es el problema de esas cronologías? Esas cronologías tienen que ver, por ejemplo, con, ahora os diré cómo se llama, Manetón, que es Manetón, es un adorador de Atón, y es un sumo sacerdote de la última era tolemaica, es decir, posterior a Cleopatra. Él da una lista, y en esa lista es en la que se basan los egiptólogos. Pero como Manetón dice dinastías y las detalla, solo cogemos eso y ignoran todo lo anterior, porque él que dice, los primeros reyes de Egipto fueron Hefaistos. Hefaistos es el nombre griego del dios Ptah, marido de la diosa Sekhmet. Y después hay una serie de dioses. Hay 10 dioses, en otras listas hay 7, y lo fascinante es que ese paralelismo de 10 y 7 lo vamos a encontrar en el comienzo de todas las grandes culturas. Todas las grandes civilizaciones comienzan así, y eso es una vinculación con el diluvio y con la Atlántida. Pero después de ellos hay otros 2 grupos que voy a sintetizar, son llamados los Sensuhor, como los seguidores de Horus, o los compañeros de Horus, o los seguidores del camino de Horus. Sensuhor. Bien, ahí tenemos a Sekhmet, por cierto, itifálica, con el falo saliéndole de aquí del ombligo, muy fascinante. La gente ahí conoce una capilla de Sekhmet, pero vamos a visitar sitios claves de Sekhmet y a ver la interrelación de Sekhmet con en sitios que la gente visita, pero no es capaz de llegar a esos puntos que están cerrados. Es muy simple, solamente hay que saber a qué guardián hay que darle un buen bachís para visitar cosas absolutamente alucinantes en el templo de Karnak, sin ir más lejos. Bien, después de eso, digamos, Ta tiene un hijo que se llama Ra, que es ese pajarraco que aparece ahí tumbado, porque aparecen muchos como pájaros. El gran dios Ra, que algunos le consideran el dios único, tenía cabeza de pájaro, como Horus y como los Sensuhor. Y a Isis, bueno, es una historia relacionada a Isis, ahí está Isis en forma de Milano sobre Osiris, con aparentemente Horus, pero se dice que Osiris, una vez muerto Osiris, Isis, una vez muerto Osiris, concibe con él a Horus. ¿Y cómo es que aparece Horus ahí? Porque Horus está haciendo referencia a una corriente, a un grupo grande, que son los llamados 7 sabios de Edfú. En los muros de Edfú está la leyenda de los 7 sabios, que son los 7 sabios que vienen en barcas de una tierra que se ha tragado el mar. Una tierra que los egipcios reconocen fundamentalmente con varios nombres. Uno, sabiendo leer, están todos en inglés, pero me refiero sabiendo dónde buscar, en los textos de las pirámides y también en los textos de los sarcófagos encontramos una amplia docena, si no veintena, de alusiones a la Atlántida. En suma, es el Amenti, es la tierra de los antepasados, hacia donde se dirigen los muertos, que es el Ajá Mem Ta, la tierra sagrada de Ta, que es el primer de esos reyes. Ahí tenemos, esos reyes acaban, el último de esos reyes es Set, que es el enemigo de Osiris, su hermano, dicen Osiris, pero no eran hermanos, estaban representando a dos grupos de seres de semi-interpretación, y la de otros como el gran erudito Albert Schlossman, que lo ha estudiado muy a fondo, que venían de esa corriente atlante y ahí libran una lucha a muerte. Y ahí queda una casta, la casta de los Sensuhor, y a partir de ese momento la casta de los Sensuhor gobierna Egipto durante un tiempo y digamos, se mete en 2 corrientes. Una, la de lo que vamos a llamar faraones. Los faraones no tienen un nombre como conocemos, no, tienen varios nombres, fundamentalmente 7 nombres. Y uno de esos 7 nombres es Horus viviente. Un faraón es Horus viviente. Pero a su vez,
los sumos sacerdotes, las primeras corrientes, son descendientes de los Ensujor. Uno de ellos, bien reconocido, es Imhotep, el creador de la pirámide escalonada y padre mítico de la masonería. Veremos el sábado que no es el primer padre de la masonería. En fin, no me quiero extender más, solamente les decía que este mismo esquema lo encontramos en el Canon Real de Turín, un papiro que hay en Turín, el mismo esquema. Lo encontramos en Abidos. Hay, el faraón Seti I está mostrando a su hijo, aquí están tus antepasados. Antes de salir, en un pasillo que hay antes de salir hacia el Osirión, que es la llamada tumba de Osiris, que es una construcción ciclópea aún en una hondonada y que es una de la época Atlante. Tendría que explicar, necesitaré horas por qué, al igual que el templo de la Esfinge. Pero en la otra pared están todos los ancestros anteriores, están bien grabados. Y así en total, no sé de quién es el teléfono. Se está saliendo. Bien, así hasta 6 cronologías. Bien. Además del móvil se le oye al Señor. Lo que os quería decir con esto es, ¿por qué es importante, concluyendo ya, para mí, Egipto, la Atlántida y el mito de la Atlántida? Porque el mito de la Atlántida, como han recordado varios intelectuales y un político notable, es un recordatorio para nuestros tiempos. Los atlantes, según el mito, desarrollaron una gran civilización y sucumbieron por su soberbia, por su ignorancia y por no estar atentos a las advertencias celestes, que no son los avisos que nos dan los dioses, sino al cosmos. Ese cometa del que os hablaba, según unos científicos que han publicado un trabajo recientemente, ha sido a primeros de este año, han determinado ya cómo en Göbekli Tepe, en ese templo, está dibujado a la perfección la trayectoria que sigue ese cometa y el retorno periódico de ese cometa. Lo importante para mí, como siempre, es que quien no conoce, descubre y recuerda su pasado, está condenado a repetirlo. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. El presidente Ramos Pereira, de la Sociedad Española de Antropología, con el consenso de Española de Tradiciones, me autoriza a que hagamos un cuarto de hora de coloquio. Bueno, cuando queráis. ¿Las tablillas de Sumeria? Sí. Pues las dejamos en la parte que no me ha dado tiempo a tocar. Es que esa es la cosa, es que había demasiadas cosas. O sea, había demasiadas cosas, no solo Sumeria, sino hay que hablar de los Nefilim, es decir, de los vigilantes. Ahí, ¿ves? Hay que ver el Monte Hermón, hay que ver las montañas Zagros, dónde estaban los vigilantes que se unen a las hijas de los hombres. Pero vamos a ver, en resumen, ¿era esa tu pregunta o era algo más? No. Sí. Sí, así, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, hay una cosa que quería decir sobre las preguntas. Las preguntas breves y no reiterativas. Es decir, que los demás también tienen derecho a preguntar. Pero para eso, y la pregunta sea una pregunta, no una exposición de un tema. Es decir, que si no, no es una pregunta. Aquí el único que da las respuestas es nuestro conferenciante. Solamente, aquí vamos a tener un cuarto de hora para hacer preguntas. Y yo contesto en un minuto también. Breves, las que yo vaya diciendo. Se levanta la mano y iré a organizar. Pero no hay 2 preguntas en el mismo. Ahora, si a los 10 minutos no hay más preguntas, pues naturalmente pueden levantar la mano los mismos que hicieron ya la pregunta, si quieren hacer otra. ¿De acuerdo? Bien, respondo muy raudamente y es, ¿por qué? Porque es importante para la coherencia de la conferencia.
no podemos tratar de interpretar el pasado. Un mínimo, según dice Platón, lo que llama el toma de los egipcios, medio año platónico, es decir, medio ciclo de precesión de los equinoccios, que son 12.500 años, no lo podemos resumir en 4 cositas. No, ocurrieron demasiadas cosas. O sea, demasiadas, pero anteriormente muchas más. Y está perfectamente expuesto algunas de esas cosas en las tablillas sumerias. Pero cuidado, yo no acepto literalmente la interpretación de Sitchin, a quien conocí en Nueva York, y por el contrario hay algún otro intérprete muy valiente y mucho más notable. A ver, en el centro hay una pregunta. No, vamos a ver, respondo. Respondo brevemente, en un minuto, como me he comprometido. Primero, solamente en un caso claro y algún otro confuso, de los cientos de pirámides que se han descubierto, bueno, tampoco tantos cientos, que se han descubierto, se ha encontrado un sarcófago, o sea, dentro de la pirámide. Pero hay abundantes razones para, demasiadas, no las puedo exponer, pero hay papiros, etcétera, que hablan claramente, o sea, no hay ni una prueba contundente de que Keops construyera la pirámide. Pero sí hay papiros, sobre todo uno, de 1700 a.C., donde se habla, uno de los que trabaja para Keops, dice claramente, habla de que trabajan en la pirámide. ¿Eso significa que ellos hubieran hecho toda la pirámide? No. Significa que al igual que han quitado pilas y pilas y pilas, millones o miles al menos de grandes muros, los menos pesados de arriba, para construir la ciudad del Cairo, de Al-Qahira árabe, lo han utilizado. De la misma manera, a la pirámide pudieron añadírsele cosas y hacerlas modificaciones. Es más, hay pistas en ese sentido. Y hay algún documento que sí habla de la intención de Keops de hacerse enterrar. ¿Qué es lo que cree el doctor Zahi Hawass? Zahi Hawass dice que él cree que Keops está en la tumba. ¿Dónde creo yo que está? No voy a poder aquí exponer todas las razones, pero tengo alguna de muchísimo peso, porque ha habido mucha gente que ha hecho pequeñas y grandes investigaciones no legales, pero cuando había más libertad de subir y bajar, yo os aseguro que los métodos que yo he usado y algunos otros para distraer a los guardianes, o sea, año 92, la primera vez que alquilé la pirámide, o sea, alquilé la pirámide una noche por $500. Alquilé la pirámide 2 horas después del terremoto, al día siguiente del terremoto del Cairo. Subí con unos amigos, podíamos hacer lo que nos diera la gana, porque además corría el rumor de que tenía que ver con el terremoto, esto lo garantizo, es así textualmente, primero para poder acceder y enterarme. Y os garantizo que no entró nadie con nosotros, que nosotros subimos, bajamos, hicimos lo que nos dio la gana. Entonces, tengo motivos para pensar que Keops se enterró en ese laberinto subterráneo que hay, porque hay muchas cuevas, etcétera, que hay la descripción que dan los escritos antiguos, una isleta artificial y un sarcófago. Lo cual no significa que la pirámide se construyera como sarcófago de Keops. Creo que te he contestado. Pasamos al siguiente. Al fondo, uno que está de pie. Gracias. Lo he mencionado antes al principio, lo de Hércules, pero además te recomiendo que en Divulgadores del Misterio te mires la conferencia anterior. ¿Cómo se llamaba? ¿Conrado? ¿Qué más? No, Conrado. ¿No? Perdón, Germán. Cabello. Perdón, Germán Cabello. Disculpadme, yo tengo millones. Germán Cabello, mírate su conferencia, que ahí vas a encontrar un 5. Que es un doctor en Historia. Historia del arte. Del arte, sí, bueno. Bueno. Entonces, ese es el resumen, porque, perdona, tendría una conferencia de 1 hora para resumir la conexión, con imágenes. A ti. Bien. ¿De la gorra? Sí.
vamos a ver, primero, todo es especulativo, todavía más que la Atlántida, pero según las diferentes fuentes especulativas no científicas que hay, va desde Edward Casey hasta Madame Blavatsky y una docena más, no. Según esas historias, insisto, especulativas, doctrinales, supuestas conexión con historias antiguas o tradiciones antiguas, no. Primero, existió esa llamada Lemuria o Mu, hace muchísimo tiempo, y posteriormente existió algo en la zona del Atlántico llamado Atlántida, al igual que Atlántico, porque tiene que ver con el mito de Atlas, del rey Atlas. Ten en cuenta que es toda una cuestión. Cronos, o sea, los reyes, el gran rey de la antigüedad, Cronos. Cronos tiene 3 hijos, que, vamos, iba a decir una burrada, pero bueno, que al padre lo apartan, iba a decir algo más grave, y se reparten el terreno. Uno es Zeus y el otro es Atlas, Poseidón. La cuestión es que, Atlas y Poseidón, la cuestión es que me estoy liando mucho y me voy a enrollar infinitamente más, pero entre todos ellos, perdón, porque la pregunta que hacías era sobre Lemuria y Mu. Hay lo que llamamos Atlántida, porque estaba en el Atlántico, con diferentes hundimientos, insisto, todo especulativo. Cuando haya algo que tenga un mínimo de base científica, os lo diré. Lo que tiene que ver con España, sí, hay grupos de científicos que han estado explorando y han detectado hasta un cierto punto cosas en la zona de Andalucía. Ese es el resumen. ¿Alguna otra pregunta? Intentaré ser más breve. Vamos a ver. Si puedo. Entonces solamente van a intervenir. En este momento hay uno aquí, otro allá al fondo y nadie más. Bueno, pues nadie más. Bien. Entonces, estos dos son los últimos. Ninguna. ¿Por qué? Primero, nadie serio ha planteado esas cifras para la pirámide. Son radicalmente distintas la Gran Pirámide de la Esfinge. O sea, el único planteamiento serio científico que se ha hecho en cuanto a geólogos, refrendado por varios geólogos, es de la Esfinge. De la pirámide, no, de la pirámide lo ignoramos todo. Es muy complicado explicártelo, pero lo ignoramos todo, entre otras cosas, porque la capa externa que vemos no era la original, falta la original. Sí me centré para responder a tu pregunta, o sea, en Internet se leen y se escriben todo tipo de tonterías. Pero sí ha habido, en cuanto a la Esfinge, se basa en 2 cosas. En 2 cosas que es conveniente ver allí. Yo en este viaje he conseguido permiso para bajar a los pies de la Esfinge y para examinar la corrosión en sus paredes y en las paredes, en los 2 muros que hay. Y ver con qué tiene que ver eso. Claramente con una corrosión por el agua. ¿Eso tiene alguna otra explicación que no sea porque ha habido inundaciones? 2 geólogos de peso dicen que fue en una época en la que hubo lluvias permanentes y que eso tuvo que ser mínimo hace 7.000 años antes de Cristo. ¿Hay alguna explicación alternativa? Sí. Desde un punto de vista estrictamente científico y escéptico, sí hay. ¿Cuál es más? La hay, muy complicada, pero te diría, hay que entender el conjunto de la meseta de Giza, el problema del agua, que es muy complicado, pero fácil de ver. O sea, hay acuíferos, han tenido que estar sacando en las últimas décadas, y yo lo he observado, con máquinas, con bombas, estas de piscina, miles de litros de agua diarios porque temían que algunos monumentos se hundieran. Entonces, sí hay una hipótesis posible, pero yo considero totalmente improbable. Y los geólogos con los que lo consulté en su momento, les daban las 2 opciones y decían, bueno, eso de, no entiendo, pero desde luego lo más probable es que sea por lluvia. Ese es el resumen. No me voy a extender mucho más, solamente decirte que sí tiene una base. Ahora, se entiende mucho mejor cuando se entiende en el conjunto del estudio, por ejemplo, el templo de la Esfinge. Luego hay unos científicos rusos que dicen, basándose en un estudio geológico, que las paredes de la Esfinge pueden tener 800.000 años. Quizás has leído eso. Yo eso lo leo, perdón,
disculpadme un momento, porque es que he visto que han bajado todo. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Solo quien le interese información sobre el viaje a Egipto, que se lleve uno, porque necesito para otros 3 congresos. Infinitas gracias, Ramón. Mari se encargará de eso. Solamente quien le interese el viaje a Egipto. Hay 2, uno para ahora, otro para Navidad, pero como hay mucha gente interesada, tal vez el año que viene hagamos otros. Pero sigo con el tema. Resumiendo, yo lo considero muy improbable. Lo más probable es que la Esfinge sí se construyera justo en esa época que decía Casey, 12.000 años más o menos, y segundo punto muy importante, que no tuviera cabeza humana, sino cabeza de león. Y eso se estudia porque, digamos, según la precesión de los equinoccios, el punto vernal, que es el punto donde se alza el sol, como sabéis, el 21 de marzo, se dice que estamos en la era de Piscis de Acuario según la constelación, que es algo ficticio, obviamente es puramente virtual, por donde se eleva el sol. Entonces, el sol se elevaba por la zona de lo que llamamos Leo, que ellos lo dibujan en el zodíaco egipcio de otra manera. Tiene que ver con eso. Lo sintetizo mucho porque es más complicado. Hay que mostrarlo gráficamente, con un buen gráfico que no tengo aquí. Había otra pregunta más, ¿no? Sí, breve. La última pregunta. Y yo, un minuto. Sí, sí. Te trato de resumir, doctor Balbás, bueno, creo que tienes el doctorado, eres ingeniero solo. Doctor, por eso, doctor Balbás, que nos conocemos desde cuando yo era muy pequeñito. Sí, vamos a ver. Específicamente, no Atlante. El problema es que es muy complejo. Os digo, imaginaos lo que sería reconstruir la historia de la humanidad en Occidente, digamos, a lo largo de 12.000 años, 10.000 años, complicadísimo. Pero sí hay unas raíces filológicas comunes que han estudiado 2 científicos españoles. Uno de ellos un filólogo, semiólogo del máximo nivel y otro un biólogo. Uno de ellos es Arnaiz, el otro no lo recuerdo. Tenéis publicado la mayoría de sus libros en ediciones, en Editorial Complutense, ¿vale? Ahí tienen ellos 5 libros al menos y en torno a ellos escriben y publican un montón de investigadores fascinantes sobre los orígenes preibéricos de Hispania. Yo lo llamo Hispania como los romanos, que era una unidad en época muy, muy, muy remota, tanto que alguno de los colaboradores del doctor Arnaiz y de su compañero, una amiga mía, Carmen Maimó de Vicente, que es pariente lejana nuestra nada más, ha publicado un libro sobre Montserrat, Templo Abierto, fascinante, que le recomiendo a cualquiera, Montserrat, Templo Abierto, con las imágenes, figuras en Montserrat, pero sobre todo por el texto. Pero en resumen, sí, el estudio filológico demuestra que hay una raíz común entre el euskera, como lengua más antigua detectable, los bereberes y toda otra serie de lenguajes, digamos, prehistóricos del Mediterráneo. Pero no solo eso, sino que en biología el ADN tiene una comunidad asombrosa, el ADN vasco, con el ADN bereber. Todo esto, ¿cómo entroncaría? Entroncaría con una época muy antigua, estamos hablando mínimo 5.000 antes de Cristo, cuando parte de lo que es ahora el Sáhara era un mar o era un sitio esplendoroso y allí había una gran cultura. Tenemos que reconstruir todo y está reconstruido por 2 estudiosas francesas, sobre todo, el paso de los llamados Horus por toda África y, digamos, están cuevas como las de Tassili Najer y otras, toda su odisea. O sea, hay mucho estudiado. Es poco en comparación, pero hay mucho estudiado. Gracias. Bueno, pues le vamos a dar un aplauso y